El presidente José Antonio Kast encabezó la conmemoración de los 200 años de la presidencia de la República junto a expresidentes y representantes de exmandatarios fallecidos. La jornada incluyó un almuerzo protocolar en La Moneda, una visita al despacho presidencial y una ceremonia en el Museo Histórico Nacional. El encuentro estuvo marcado por el regreso de Gabriel Boric a La Moneda tras 120 días, el activo rol de la primera dama Pía Adriasola durante el recorrido y los gestos de memorias hacia Eduardo Frei Montalva y Sebastián Piñera. Pese a la rivalidad política entre Kast y Boric, ambos coincidieron en subrayar que Chile nos une. Camilo, eso fue la imagen que marcó las portadas. Gabriel Boric volviendo. Estuvo simpático. Todo bueno. Como todo ahí en un ambiente muy distendido, se tiraban tallitas, Cecilia Morel haciendo comentarios de su esposo fallecido, imaginándoselo cómo hubiese estado él en esta reunión, no dejando hablar a nadie. Ese fue como uno de los momentos virales de esto. Y bueno, el presidente Boric que aceptó esta cita. Ha salido mucho video, yo he estado viendo mucho como videos del presidente Boric en Santiago dando vueltas, como que anda ahí tranquilo, sin mayores preocupaciones. Y justamente, digamos, se dio el tiempo para ir a esta conmemoración de la institución de la presidencia de la República, que claro, para quienes no saben, no siempre está alineado con el Bicentenario de Chile, porque no tuvimos un presidente al tiro. Fue como un proceso. Se hablaba primero de director supremo. El director supremo. Habían otro tipo de instituciones y el primer presidente fue Blanco Encalada. Y eso es lo que se conmemora en esta... se conmemoró en esta ceremonia. Tenemos algunas declaraciones, Julio, sí, no están, no, sí, ya. Estuvo el presidente Boric, veamos lo que señaló en este encuentro y lo comentamos a la vuelta. Gracias a todas y todos los presentes. Muchas gracias, presidente Kast, por la invitación. Hemos sido rivales en ideas y seguramente lo seguiremos siendo, pero nos une Chile, nos une profundamente Chile. Y tal como le expresara en una carta que le entregué el 11 de marzo de este año en el cambio de mando, como expresidente siempre estaré disponible para lo que la República requiera. Y esta tradición, que a propósito de esta invitación se ha destacado en algunos medios, es realmente valorable y no tenemos que darla por sentada. La democracia se cuida todos los días y esta es una manera importante de hacerla. Recordando en este lugar histórico, una institución histórica como la Presidencia de la República, en momentos en que a lo largo de toda América Latina, y no solamente en América Latina, sino en el mundo, quienes representan ideas opuestas, muchas veces no pueden verse, no asisten al cambio de mando unos de otros, no reconocen el resultado de las elecciones cuando gana alguien que no es de sus ideas. Y por eso esta invitación creo que tiene un valor mucho más profundo que solamente las palabras que cada uno de nosotros pueda dar. Representa también la continuidad de la República y la fortaleza de sus instituciones. Bien interesante lo que plantea, sobre todo esto último, que apunta directamente, diría yo, casi simplemente sin nombrarlo, pero que claramente es lo que afecta a Colombia. Hoy día que el presidente Petro no quiere reconocer el resultado del triunfo de la Espriel en las urnas, y Boric le manda un mensaje, ¿cierto? A propósito, yo recuerdo a propósito que están hablando del proceso constitucional y que evidentemente también puso un entredicho. Siempre, en ese momento se hablaba mucho de que Chile era hiperpresidencialista. Yo me acuerdo que en esos tiempos yo debatía con un amigo y yo le decía, bueno, no sé, por ejemplo, vemos en Europa, todos los países son parlamentaristas, claro, tienen un modelo parlamentarista, y él me decía que claro, que es normal, que es parte de su tradición, pero que en general la tradición en Latinoamérica es presidencialista. Entonces él era muy crítico de que hubiese pensadores, miembros de esa convención constitucional, que estuviesen proponiendo el parlamentarismo como propuesta de gobierno. Y yo recuerdo ahí que, bueno, evidentemente, obviamente una conversación mucho más distendida. Y también me llama mucho la atención porque ayer, a propósito justamente de este aniversario, esta conmemoración, el Mercurio sacó una editorial. Ya. Una editorial que pasó medio piola, pero no deja de ser llamativa porque lo que hace el Mercurio es hacer una suerte de recapitulación de la importancia y el valor que tiene la Presidencia de la República como una institución que hay que cuidar. Y pone como
como ejemplo de lo que no hay que hacer, lo que ocurrió en el estallido, en donde en general los principales dardos apuntaban al presidente de la República y lo ponen en un contexto. Entonces mucha gente le decía, oye, pero al Mercurio como que se le olvidó los Hawker Hunter, que hubo, que también, digamos, fue un atentado a la institución de la presidencia de la República, porque lo omitió completamente. Impresionante, porque empieza a hacer una recopilación histórica. Me gusta el presidencialismo hasta que no me gusta. Y es llamativo, porque también hay toda una historia ahí. Pinochet también se hacía llamar a sí mismo presidente de la República, algo que en general nunca ha sido muy tolerado. Y la batalla discursiva del dictador presidente, Sí, de la forma en que se nombra el periodo del 73 al 90, sigue siendo una batalla discursiva bien grande. Y es complejo porque, claro, uno podría establecer como criterio todos los presidentes tienen que ser electos democráticamente, pero en general nuestra historia está bien cruzada por distintos tipos. Desde que en un principio no teníamos un sistema electoral que en el fondo todas las personas pudieran votar, en fin, que era parte de la historia, parte de la democracia, y cosas a analizar, ¿cierto? Pero llamó la atención, generó harto ruido en redes sociales esto, y también generó harto ruido este comentario que dio Cecilia Morel en esta, justamente una suerte de momento distendido ya. Sí. Así que escuchémoslo y lo comentamos también. Vamos. Yo sé que estoy aquí representando a mi marido Sebastián Piñera y me río porque... Ovación, ¿eh? Se habló del piñerismo en el gobierno de Kast. Estábamos antes que nada que le gustara más que la historia y que si le hubiera tocado hablar a él, no hubiera dejado hablar a nadie más. Porque les hubiera contado la historia desde el primer día, antes de que siquiera existiera Chile como nación. Así que muchas gracias y que sigamos celebrando y resguardando, como lo han hecho generaciones anteriores, nuestra institucionalidad y nuestra democracia. Gracias. Oye, hay que decir que una de las cosas buenas también que dejó Piñera fueron las piñericosas. Porque entre eso también tengo entendido que José Antonio Kast reveló que Sebastián Piñera en alguna oportunidad le dio una copia del histórico mensaje de los 33 mineros. Estamos bien. Sí, eso también se comentó. Es interesante esto, como momentos republicanos, yo creo que le ponen paño frío a un ambiente que sobre todo en el Congreso está bien tenso, es algo que vamos a profundizar evidentemente en el 1 del ranking, pero llamativo como por un lado está esto de darse la mano, y ojo, mucho ojo, porque yo creo que este gesto del presidente Boric yendo a la moneda, compartiendo con Kast distintas instancias, le pone también paño frío a esta idea que está también surgiendo en el Congreso de presentar la acusación constitucional antes de que por cualquier cosa, porque ni siquiera estamos, como que van a buscar un motivo, van a buscar una razón para presentar una acusación constitucional en los 6 meses de plazo que tienen contra el presidente de la República. Es algo que hace rato lo tienen sobre la mesa en el Partido Nacional Libertad, en el Partido Republicano, pero acá y se vería feo que estén acusando constitucionalmente a alguien que está compartiendo mesa y sillón con el presidente actual. Es verdad. Entonces es un gesto que evidentemente tiene un trasfondo político. Simplemente agregar también que Michelle Bachelet no estuvo presente porque estaba en su proceso de campaña, podríamos decir. De hecho, habló Al Gore, tuvo palabras de mucha deferencia con ella, ya que estuvieron compartiendo. El ex vicepresidente. El vicepresidente de Estados Unidos, hoy día líder de un movimiento de cierto ecologismo, del punto de vista más institucional en Estados Unidos. Y bueno, y Ricardo Lagos, que hace rato él anunció que se iba a retirar de la vida pública. Sí. Y que está, imagino yo, ahí descansando en su residencia en Caleu. Así que le mandamos un saludo también al presidente Lagos. Un abrazo. Vamos. ¿Quieres tú? Sí. Vamos al número 2. Avancemos, a ver. En el puesto número 2, la audiencia preliminar contra Tyler Robinson, acusado de asesinar al activista conservador Charlie Kirk, incorporó nuevos antecedentes sobre las horas posteriores al tiroteo. Según una grabación presentada en una corte de Utah, Lance Twist,
un compañero de vivienda y pareja sentimental del sospechoso, declaró que Robinson expresó arrepentimiento y dijo que deseaba no haberlo hecho. Los fiscales buscan demostrar que existen pruebas suficientes para llevar a Robinson a juicio por homicidio agravado, mientras la familia de Kirk exige mayor transparencia en la exhibición de evidencias. La viuda del activista Erika Kirk advirtió que ocultar pruebas al público puede alimentar teorías conspirativas y desconfianza en el sistema judicial. Es curioso esa última declaración porque de hecho lo que estamos viendo es que en general se está transparentando harto de este proceso judicial en contra del presunto asesino de Charlie Kirk, el señor Tyler Robinson. Están en un proceso de audiencias preparatorias para el juicio, como el proceso en donde se empiezan a exponer algunas pruebas, algunos elementos justamente al respecto de esto, y aparece el testimonio de quien era la pareja de Tyler Robinson, el señor Lance Twiggs, que mostraron, la Fiscalía de Estados Unidos mostró un video de él editado, un video que no está completo, no está íntegro y no está en bruto, pero en ese video editado aparece justamente Twiggs un poco entre sollozos, evidentemente quebrado por la situación de su expareja, en la que cuenta que entre otras cosas ellos no solían conversar de política sobre la mesa, no tenía idea que tenía cierta aversión a que igual sí es relevante para este tipo de casos, pero con Charlie Kirk, de hecho no tenía idea de quién era Charlie Kirk, y empieza como a decir que él le confesó que efectivamente había cometido ese hecho, lo que tiene evidentemente bien impactado a todos, porque Tyler Robinson hasta ahora todavía no ha hecho una declaración, no hay una declaración oficial de Tyler Robinson. Él no se declaró culpable oficialmente. Claro, digamos, se acogió a guardar silencio. A la quinta enmienda. Exactamente. Así que está ahí bien en la conversación. En esto, además, dice la Fiscalía de Estados Unidos que dice que tiene un montón de pruebas, entre ellos también mensajes entre Twiggs y Tyler Robinson, en donde hablan justamente de este hecho. Sí, dice Robinson, entre él y su pareja, dice: estaba harto de su odio. Hay odios con los que no se puede negociar. Y hay otro intercambio entre Robinson y Twiggs, que le pregunta cuánto tiempo llevaba planeando el ataque. A lo que Robinson respondió que lo hacía hacia un poquito más de una semana. Entonces, están incorporando estos antecedentes que hablan sobre supuestos mensajes grabados en bala, intercambio expuesto, porque Robinson habría aludido a grabar textos en las municiones, como dejarle mensajes. Oye, increíble. Sí, un asesinato en Norteamérica. Tiene todos estos ingredientes bien particulares y especiales. Y acá Tyler Robinson, tengo entendido que enfrenta cargos de asesinato agravado, como comentabas, otros cargos adicionales por uso de arma de fuego, obstrucción a la justicia, y de ser declarado culpable, ojo, podría enfrentar la pena de muerte. Sí, porque todo esto ocurrió en Utah. Utah tiene reglamentada la pena de muerte en su legislación. Fue justamente en la Universidad de Utah donde ocurrió este crimen. Y también dice la Fiscalía que tiene una serie de pruebas forenses, incluido el ADN del acusado en el gatillo del arma, material de cámaras de seguridad que lo vinculan con el disparo mortal contra Charlie Kirk durante este evento universitario, y tal como tú decías, Geraldine, en caso de ser declarado culpable, arriesga justamente por estos 7 cargos la pena de muerte. Así que uno de los casos que impactó, recordemos cuando ocurrió, que ha impactado a la opinión pública, especialmente en Estados Unidos, pero en general a nivel mundial. Recordemos que Charlie Kirk era un activista de extrema derecha, pro-Trump, muy famoso porque él lo que hacía era ponerse justamente en la universidad con una suerte de estrado, en donde invitaba a debatir. Si eres, lo voy a poner en caricatura, si eres zurdo, siéntate acá y debate conmigo. O si eres feminista, ven también, y lo subía a redes sociales. Había provocaciones y subía todas esas provocaciones donde él se mostraba ganando justamente esos debates. Tenía esa estructura y se hizo muy famoso en ese mundo como de redes sociales. Ahí estamos viendo a Charlie Kirk cuando aún estaba con vida, y justamente en un evento fue donde le llegó este disparo que finalmente acabó con su vida. ¿Y por qué la defensa pide tanta transparencia con respecto a las pruebas? Algo que ha sido rechazado también por los tribunales.
¿Qué están ahí? ¿Por qué están defendiendo aquello? Sí, justamente por lo que te decía, me da la impresión de que yo no estoy tan de acuerdo porque de hecho lo que están haciendo es liberar justamente las pruebas. Este video es parte de... De hecho, el fiscal, tal vez puede ser por lo que dijo el juez. El juez dijo que el video no debía exhibirse completo porque había partes que eran muy sensibles para la opinión pública y que parte de eso sí se va a poder mostrar durante el juicio. Así que... y tal vez por eso quiere... Además que recordemos que la esposa de Charlie Kirk ha agarrado un ribete político importante. Incluso algunos en Estados Unidos están planteándola como posible candidata presidencial a futuro. Es como, hay una cuestión ahí, entonces le interesa que en general en este tipo de cosas resulte su posición al menos familiar, resulte ganadora. Espera, es increíble, solamente un comentario muy pequeño para que pasemos al número 1. La esposa de Charlie Kirk lo que está haciendo, Erika, es hacer convenciones para reunir a mujeres y dejen de votar, mejor dicho, rechacen sus derechos sociales. Es impresionante. Una locura. Así que eso hay que tener ojo ahí, que es lo que va a estar avanzando. Número 1. El senador Ricardo Celis reconoció errores en la forma en que el PPD negoció con el gobierno la invariabilidad tributaria de la mega reforma, pero defendió el fondo del acuerdo alcanzado con el ministro Quirós. El parlamentario sostuvo que el timonel del partido, Raúl Soto, fue informado previamente y aseguró que el entendimiento permitió reducir plazos e incorporar un aporte económico para el Estado. Pese al conflicto interno en el PPD y las tensiones previas en el PS, la oposición intentó mostrar unidad y ratificó que irá al Tribunal Constitucional contra el proyecto de reconstrucción nacional. La ofensiva será coordinada por el abogado Tomás Jordan y apuntará a la invariabilidad tributaria y a la eventual indemnización por invalidación de resoluciones de calificación ambiental. Hay fisuras. ¿Dónde están las fisuras? Más que fisuras, muchos dicen que esta es la peor semana de la oposición. Upa. Una suerte de guerra civil totalmente desatada y a distintas escalas. Tal vez la central y la más importante es justamente este acuerdo que llegaron algunos, a esta altura tenemos que decir, algunos senadores del PPD que llegaron a este acuerdo con Jorge Quiroga. En particular, estaría quien estuvo ayer acá en turno comentando, el senador Celis con la senadora Carvajal, que también salió a respaldarlo. Quien se bajó de ese pacto, de ese acuerdo, es la senadora Jimena Órdenes, que escribió en Twitter que no tenía nada que ver con esta conversación que se estaba haciendo. Totalmente incendiada las naves al interior del PPD porque el presidente también salió a darle la espalda a este acuerdo. El ex senador Ricardo Lagos Weber salió a apoyarlo. Entonces están ahí, está muy interesante lo que tenga el profesor Vidal en algunos minutos más que decir justamente a este acuerdo que va a estar en turno en vivo. Se va a desahogar con todo según prometió. Y está ahí la nave bien incendiada. Y en general el resto de la oposición tuvo una reunión ayer. Y llegaron al acuerdo de que van a presentar justamente la acusación constitucional contra la mega reforma en caso de que logre sortear el Senado, que recordemos no se tiene que saltar ese paso que es crucial. Y en el PS está ocurriendo un poco lo mismo. Más visible. Sí, y fue más visible. Y ojo porque están muy interesantes las crónicas. Yo invito a revisar algunos artículos. El Mostrador sacó uno bien entretenido, pero y el que sacó Exante también, que habla de una reunión previa que hubo justo antes de ese encontrón, que lo vimos ayer todo, y que tiene todo, sobre todo los socialistas, bien sonrojados con esa situación. Todos éramos Carol Cariola. Todos estábamos con el paquete de cabrita viendo ese entrevero que hubo entre la senadora Chicardini y la senadora... Me da risa porque en esa crónica que tiene Exante en su página está como detallado la gestualidad, los movimientos que dice... Le estudian el trabajo. Lo que pasa es que, mira, en ese video no se ve bien, pero todo parte cuando llega Paulina Bodanovich y está Daniela Chicardini sentada. Sí, po. Entonces muchos están diciendo que el gran gesto de esto fue la parada de Chicardini. Que es el momento en que se pone de pie, porque se pone de pie e inmediatamente se pone la mano a la cintura. Y queda en una posición así como, no me vengan cosas, ¿cachai? Y la senadora Bodanovich, que también es de armas tomar, ahí apuntando, haciendo gestualidades. Yo que soy de... que en el fútbol se ve harto esto, de los conflictos, de los cara a cara... Hay una parte donde, mira, la senadora Chicardini se levanta, yo no sé lo que le dice, pero le repite las mismas palabras de manera constante. Le ves el lenguaje. Y puede ser decir, me lo está diciendo, o puede ser,
¿Te vaya a parar? Ahí Mira, está, ¿te vaya a parar? ¿Te vaya a parar? Y le Epa. pone la mano en la cintura. Pero mira, sigamos con el video. Increíble. Veamos, mira, ¿cachai? Como que le repite constantemente. Ahí parece la senadora Danisa Astudillo a poner paños fríos. Es como la mediadora, Y como- la Claro. y es como que, intermediaria ahí. ¿te vaya a parar? ¿Te vaya a Sí. parar? ¿Te vaya a parar? Hubo mucho simbólico ese día. No se paró. El... No se sentó. No, bueno, sí, No, no. porque después la senadora Paulina Bodanovich, bueno, saca un comunicado bien largo que se lo manda a la militancia y también lo publica en sus redes sociales. Y sale a dar una conferencia de prensa justamente para comunicar esto. Y solo la acompaña el senador Fidel Espinosa en esa conferencia de prensa. Nadie más del PS se sube a ese A ese tren, vale. a ese carro. Claro. Oye, También en Exante cuentan que generó mucha tirria dentro del PS la aparición de un meme. A ver. Que es ¿Cuál un meme? meme hecho con inteligencia artificial. A propósito que Oye, se viene Rodrigo Rojo, que se va a sumar pronto. Se va a sumar al panel. Un meme hecho con inteligencia artificial donde aparecen vestidos de cocineros Jorge Quirós. ¿Cast? No, ¿No? Jorge Quirós, Paulina Bodanovich y el senador Castro. No. Y aparece como cocinando. Como no si sé, estuvieran haciendo la mega reforma. una paella marina, Mira. cosas así. Oh. Tiene su problema el PS con los memes y con Sí, las y cosas. en la reunión bueno, fue ¿es la primera vez? dicen que en la reunión fue tema es el meme porque empezó a circular. Hay un tema con los grupos del PS, los grupos de WhatsApp. Dicen que están en este momento en llamas, hay a distintas escalas. Ayer lo comenté, hasta Pamela Giles se metió al ruedo, pidió pantallazos de esos grupos de WhatsApp para estar al tanto de lo que está ocurriendo al interior del PS. ¿Sabes? Deberíamos invitar a la abuela para que dé su opinión acá en Turno en Vivo, Round 2.0. Para hablar del Partido PPD. Socialista. Sí. Y que claro que hay algunos que están ahí comentando. Ese es el meme que está circulando mucho sobre todo en estas redes sociales. Se apuntó, de hecho, a Chicardini y Manucheri como los autores de esta obra. De esta obra artística y también sale parte de lo que le dijo Chicardini a Castro y a Paulina Bodanovich en esa reunión. Dijo que ella no confiaba en ellos en la conversación, que perdió la confianza en ellos y que está bien, ¿cómo decirlo? Como quebrada la situación, al menos en ese sentido, porque estamos hablando de la presidenta del partido y la encargada justamente de llevar adelante esas negociaciones. Así que, nada, bien complejo el escenario para la oposición. Tendieron a decantar todos estos quiebres y estos enojos hacia la tarde, cuando ya definitivamente tomaron la decisión de presentar este recurso ante el Tribunal Constitucional. Lo subieron incluso el documento a redes sociales para que lo compartieran. En fin. Bien, Camilo Espinosa y el ranking de noticias en esta mañana en turno. Muchas gracias, King of the Facto. Nos vemos, que también. Nos Besos. vemos.